Y hola, ¿qué tal, gente de YouTube? Espero que se encuentren bastante bien. Halo ya lleva 7 años en manos de 343 Industries. Con bastantes ventajas y desventajas sobre el terreno, se las han arreglado para continuar el legado de Bungie y han desarrollado muchísimas historias muy buenas. Novelas como Halo New Blood o la trilogía Forerunner, nuevas antologías como Fractures o cómics como Rise of Atriox han sido obras de calidad y que realmente han aportado algo positivo al lore, pero a final de cuentas los platillos fuertes siempre han sido los juegos, y es ahí en donde en mi opinión 343 ha tenido notorias falencias. A diferencia de muchos, no pienso que todos los juegos que han sacado tengan una mala historia. He disfrutado mucho la trama de Halo 4, por ejemplo, pero he notado un patrón en las historias que nos están relatando, fallas que se han estado repitiendo, y es una problemática que el estudio debe afrontar para continuar desarrollando sus campañas, que de momento parecen no tener una dirección establecida, y eso se refleja principalmente en el primero de 3 puntos importantes que estaré abarcando de manera individual en diferentes videos. Quiero aclarar que esto no es una crítica destructiva ni tiene el objetivo de tirarle mierda a 343 Industries. Todo lo contrario, trato de crear retroalimentación en base a argumentos que desde mi perspectiva son bastante sólidos, pero sé que eso puede estar sujeto a debate y espero que ustedes formen su propio criterio una vez que el video haya terminado. Sin más que decir, comencemos con la primera parte de esta miniserie. Halo siempre ha contado con una campaña en cada entrega, incluso los proyectos más pequeños se han cobijado en el lore. Después de todo, desde sus inicios, fue la campaña de Halo Combat Evolved una de las bases para que el juego fuera exitoso, acompañado de un excelente sandbox, pero en términos de historia siempre ha existido relación, coherencia y continuidad en cada entrega. Halo no se caracteriza por tener diferentes líneas alternativas, todas las entregas están cimentadas sobre el mismo universo que ha permanecido inalterado, libre de reboots, salvo por algunas discrepancias que han tratado de ser corregidas con el paso del tiempo. A su vez, desde el principio nos dieron un conflicto establecido, la guerra de la humanidad contra el Imperio Covenant. La trilogía original tuvo sus pecados, pero seguía las bases de esta lucha y los juegos estaban ligados directamente entre sí. Esta lucha se concretó en Halo 3, pero Bungie aún había dejado espacio para contar más historias e inicialmente habían tomado las riendas para desarrollar Halo 4, pero durante una etapa muy temprana abandonaron la idea y tal vez no se sentían con la capacidad de desarrollar una historia de este calibre, pero la puerta ya estaba abierta para este título, así que 343 Industries fue el estudio encargado con la tarea de materializar esta idea. Originalmente se había anunciado la trilogía del Reclamador en el 2011, 3 juegos que continuarían la historia del jefe tras quedar en criosueño durante años en espacio desconocido. Al hacer este movimiento nos dejaban en claro que esta trilogía en conjunto seguiría siendo la historia de John 117. El término de reclamador nos da indicios acerca de lo que vamos a abordar en estos juegos, el ascenso de la humanidad para reclamar el manto de responsabilidad con el jefe como medio para adentrarnos una vez más en este universo. Halo 4 no hizo un mal trabajo en construir las bases para esta trilogía, si bien nos dieron vagas explicaciones acerca de muchos elementos de la campaña, además de poca información del estado del resto de la galaxia y los subsecuentes conflictos tras la desaparición del jefe, el juego se encargó de dejar a las facciones principales establecidas, un nuevo Covenant que seguía sembrando caos en su camino autodestructivo de alabar a sus supuestos dioses, y el didacta que tampoco planeaba permitir que la humanidad alcanzara la cima de su evolución una vez más, como casi lo hicieron en la antigüedad, queriendo dejar en claro la superioridad de los Forerunners, siendo a sus ojos los únicos dignos de portar el manto. Pero tristemente estas historias fueron descontinuadas tan pronto como Halo 5 Guardianes salió, el cual comenzaba casi de cero, siendo que este era el segundo juego de esta nueva trilogía, la cual se terminó expandiendo a una saga en el 2013. Pero vamos a desglosar qué fue lo que pasó con la trama central de Halo 4 y sus nulas repercusiones junto al resto de sus subtramas. Empecemos con el didacta. Muchas teorías surgieron a partir de sus últimas palabras. Lamentablemente nunca tuvimos una respuesta clara, pero algo que dejaba entrever es que a pesar de haberlo derrotado, solo habíamos ganado una batalla, mas no la guerra. Esto era el inicio de un conflicto mayor. Es fácil de asumir debido a que dejaron la puerta abierta para que este antagonista regresara posteriormente, al menos hasta que lo mataron en los cómics.
Bueno, no del todo. Debido a que aparentemente el didacta no encajaba como tal en la trama de la secuela, decidieron ponerlo en un limbo narrativo. Verán, poco después de los acontecimientos de la campaña de Halo 4, en Halo Escalation, nos relatan cómo el jefe maestro y su equipo logró contener la amenaza del didacta gracias a la radiación de 6 compositores estallando al mismo tiempo, lo que significa que él no está muerto, está compuesto. Y eso en términos de narración quiere decir que su arco argumental está en una especie de coma, ya que Brian Reed y el resto del equipo de guionistas no encontraron la manera adecuada de traerlo de vuelta, decidieron hacerlo a un lado, continuando su historia en este cómic. Siendo que él fue la principal amenaza que enfrentamos en un videojuego, terminaron narrando su historia en un cómic. No obstante, han dado a entender mediante algunas pistas que este personaje eventualmente regresará y esperemos que este retorno pueda ser presenciado en un juego y no una novela o cómic, que si bien puede ser una manera muy buena de seguir desarrollando al personaje e incluso de manera más detallada, no veo por qué desperdiciar tampoco el potencial que tiene haciéndolo a un lado de la trama principal. Después de todo, hasta ahora ha sido el único villano que hemos visto en pantalla que ha logrado parar en seco al jefe maestro, rivalizando y superando el poder de incluso todo un equipo de Spartans 2, algo que debía haber sido plasmado en Halo 5 también, pero bueno, este tan solo es el primer cabo suelto. Por el otro lado tenemos al Covenant remanente. La historia principal de Halo 4 fue el conflicto con el didacta, pero la historia no acabó aquí. Spartan Ops expande la historia con nuevos protagonistas, donde tenemos la oportunidad de conocer al equipo Majestic y de tener un acercamiento al nuevo programa Spartan 4. De igual manera nos ofrece un acercamiento al Covenant y su nuevo líder Yulum Dama. A lo largo de varias semanas veíamos cómo evolucionaba la historia, envolviendo a más personajes, y lo que comenzó como una pequeña expansión de la historia terminó con más peso de lo que esperábamos y muchas posibles repercusiones. Una vez que termina Spartan Ops, vemos cómo la historia dio un giro. La doctora Halsey, la mente detrás del programa Spartan 2, estaba alineada con el Covenant, buscando venganza contra la UNSC. Ambos bandos tenían la pieza de una llave, la llave de Janus. Completa, esta llave les daría acceso al récord absoluto, donde podrían localizar todos los artefactos e instalaciones Forerunner de la galaxia en tiempo real. Uno pensaría que algo así de importante sería la trama a la cual darían seguimiento en la próxima entrega, es decir, suena como algo serio, algo que puede llevar a un conflicto de una escala tan grande como la que presenciamos en juegos anteriores. Después de todo, aquí no estaban luchando por el control de los anillos solamente, sino por cada pieza de tecnología que los Forerunners dejaron atrás. Se estaban jugando el todo o nada. Finalmente, luego de 3 años, sale Halo 5 a la venta y no hay llave de Janus. La audiencia más casual no tenía ni idea de qué estaba pasando, es decir, ni una mención a la llave, y de manera espontánea Halsey y la UNSC deciden restablecer relaciones para enfrentar una amenaza aparentemente mayor, además de la adición de no solo uno, sino todo un puñado de personajes nuevos, entre comillas, de golpe en un juego, ignorando por completo todo lo que Spartan Ops planteó. Toda la trama que antes mencioné es asesinada en la cinemática final de la primera misión. ¿Qué pasó aquí? Bueno, todo parece indicar que el recibimiento de Spartan Ops afectó la historia de la llave de Janus y a Halo 4 en general. Aunque esto es especulación, es evidente que Spartan Ops falló en atraer y mantener a los jugadores satisfechos con este modo de juego tan repetitivo y aburrido de completar, gracias a que no fue bien estructurado. De hecho, muchos ni siquiera terminaron de jugarlo y por ende no le dieron seguimiento a la historia ni sabían la importancia que podía tener para el futuro, así que en realidad Escalation terminó siendo la segunda temporada de Spartan Ops que no pudo llegar a Halo 4 debido a su mala recepción. De hecho, el juego en general fue tan mal recibido por la fanbase que, aunque esto sigue siendo mera especulación, decidieron eliminar todos los arcos argumentales de Halo 4 para tener un inicio limpio en Halo 5. Si quieres saber lo que pasó con la llave de Janus, tienes que leer estos cómics, pero te aseguro que la conclusión de esta historia no te va a dejar satisfecho en lo absoluto. Esa también es la explicación del por qué dejé de subir reseñas de estos cómics. Solo un pequeño dato para aquellos que siguen el canal desde ese entonces. Siguiendo con el tema, pensaron que al mantenerse alejados de estas historias le estaban haciendo un favor a Halo 5, pero fue todo lo contrario. Hasta ahora ha sido el peor recibimiento de la serie, criticado por su campaña por diferentes medios y también por los fans.
con justa razón, pero en este video no nos centraremos en criticar a detalle el argumento de Halo 5, veamos más bien lo que nos ofreció. Situada un año después de la campaña principal de Halo 4 y con un inicio fresco, la trama se centra aparentemente en el despertar de los guardianes, pero aunque estas máquinas imponentes son el mayor problema que deberíamos estar enfrentando, la narrativa nos conduce por otro camino. Rescatar al jefe maestro de las garras de Cortana es la prioridad. Ella resulta ser la mente maestra detrás de los desastres causados por los guardianes, luego de su aparente muerte. Con un Covenant quebrantado desde el principio, nos empiezan a introducir a una nueva facción, la cual prácticamente toma forma una vez que el juego finaliza. Los creados, IAs que se rebelan contra sus creadores para tomar el manto de responsabilidad por ellos mismos y gobernar a la galaxia. Su regla es simple: obedece o será sometido, si no es que eliminado. Pero más allá de verse como una facción nueva como tal, Cortana es la sucesora espiritual del Didacta, debido a que ahora comparte su filosofía y también depende de la tecnología Forerunner y las tropas prometeas para lograr su cometido, por lo que es difícil introducir a los creados como una facción propia con la cual puedas combatir directamente, al menos en Halo 5. La campaña termina con un cliffhanger, mostrándonos un anillo en posesión de Cortana. Si bien este no es el primer cliffhanger de la serie, creo que el punto al que quiero llegar se empieza a esclarecer aún más desde aquí. Las últimas cinemáticas del juego nos enseñan el verdadero poder que tiene Cortana y su alcance, con los prometeos a su mando, recursos y aliados poderosos en todos los sistemas, pero apenas obtenemos una probada de lo que está por venir. Una vez más, nos establecen las bases para un conflicto que recién está comenzando y cuyo futuro en realidad no está claro, ya que hasta ahora han sido pocas las historias o datos que han liberado acerca de la historia post Halo 5, lo cual puede ser algo muy bueno o algo muy malo para este punto. Una de las historias post Halo 5 es otra entrega que también está conectada con la saga del Reclamador, pero viene siendo un spin-off. Halo Wars 2 es una verdadera secuela de la primera entrega, retomando la historia del Spirit of Fire que tras 30 años en criosueño tienen su primer contacto. Esta vez en una instalación que ya conocemos, el Arca, el lugar de la batalla final contra el Imperio Covenant en Halo 3. Ahora la tripulación de esta nave debe afrontar el nuevo mundo en el que han despertado y las cosas han cambiado brutalmente en estas décadas, y poco a poco el Capitán Cotter y compañía descubren lo que pasó con la humanidad y el Covenant, pero sin lograr contactar con el resto. Esta es una historia autocontenida, lo cual es bastante común y podríamos decir que aceptable ya que se trata de un spin-off, ¿cierto? Como el juego toma lugar después de los acontecimientos de Halo 5 Guardianes, el portal del Arca a la Tierra fue cerrado para evitar que los creados tomaran posesión del lugar, dato que la tripulación desconoce por completo. Saben que están aislados del resto de la humanidad y quieren encontrar las respuestas, quieren hallar la forma de volver a casa. Halo Wars hizo un buen trabajo al utilizar la historia de los creados de esta manera, justificando que el conflicto del Arca permanezca aislado del resto de la historia de las IAs. Aquí tenemos la presencia de los desterrados. Esta facción que fue presentada por primera vez en este juego había llegado incluso antes que la Spirit of Fire y ya habían dominado la superficie, impidiendo que la UNSC tome el control del Arca. Como dije, es normal que al ser un spin-off, la historia sea autocontenida, centrándose en esta guerra entre una antigua UNSC que trata de adaptarse al nuevo mundo en el que han despertado y los desterrados. El problema, como ya habrán adivinado, es que una vez más nos dejan con un cliffhanger incluso aún más brutal, y eso es porque no tenemos un progreso real de la historia de este Halo Wars. Matamos a un teniente de Atriox a la mitad del juego y partimos su crucero a la mitad, pero al final nos muestran que las tropas del líder Brute siguen siendo incluso superiores en cuestión numérica que las de la UNSC, repitiendo lo que he dicho en cada juego. Esto viene siendo apenas el prólogo de un conflicto largo y cuyo futuro tampoco está claro. De hecho, Halo Wars 2 ya cuenta con un par de DLCs en la campaña. Uno es la Operación Rompelanza, que no detallaré ya que a pesar de no ser una adición mala, es casi irrelevante para la historia a final de cuentas. La siguiente adición a la campaña vino como parte de la expansión Awakening the Nightmare, protagonizada por los Brutes, Pavium y Boridus, que por accidente liberan a los Flood que habían logrado sobrevivir a los acontecimientos de Halo 3. Ya con anticipación, 343 Industries había advertido que los sucesos ocurridos en esta mini campaña no afectarían
afectarían la trama de futuros juegos, así que a final de cuentas los Floods son contenidos de nuevo, cerrando al menos este pequeño arco, pero lo que estos dos DLCs nos permiten ver es que a pesar de que ya han transcurrido 2 meses desde el final de la campaña principal, el verdadero conflicto sigue en pie. No hemos visto un progreso real, los desterrados siguen ocupando el arca y peleando con las fuerzas del Spirit para tratar de controlar el mayor territorio posible y sus recursos, pero no sabemos con exactitud quién tiene las de ganar. Entonces, su historia es exitosamente autocontenida, pero no la hicieron autoconclusiva. Como ya notaron, cada juego tiene su propia historia, pero sus tramas están desconectadas, y a pesar de que llevamos años con el surgimiento de esta nueva saga, simplemente 343 Industries no ha terminado de despegar con su argumento, el cual, a pesar de que traten de negarlo, es obvio que ha sido reescrito y reestructurado por diferentes factores, como la recepción, Microsoft metiendo su cuchara o por los tiempos de desarrollo, pero esto se refleja como si titubearan al momento de querer contar su historia, retractándose y tratando de corregir a la mitad de camino cuando ya el tren va sobre la marcha y no pueden frenarlo, causando un impacto y un daño mayor a la narrativa de sus juegos. 7 años y parece que apenas logramos salir de un largo prólogo para la historia que está por venir, de la cual no sabemos ningún detalle, al menos no en la fecha en la que este video es publicado, esperando que revelen algo en la E3 que ya está a la vuelta de la esquina, aunque en el caso de Halo Wars 2 parece tener un poco de progreso, ya que su final legendario nos deja frente a la puerta de un crossover entre estas historias, lo que significa que todas estas ramificaciones que han hecho en los últimos años pueden empezar a entrelazarse y formar parte de un mismo conjunto, que en teoría ya lo son, pero esta vez puede que de verdad lo podamos sentir como tal, y espero que no sea saturado por tantas subtramas y personajes cuyas historias han quedado al aire, que se tomen su tiempo para reintroducir estos elementos en su historia principal, pero sin ralentizar aún más el ritmo de la trama. Me gustaría ponerles un fragmento de un video del último player que resume perfectamente el cometido de este video. Uno puede tener una historia con un final, con un cierre, pero con suficiente espacio para futuras entregas. Es el concepto que siguen todas las historias de la serie de Gears of War. Bastante simple, ¿no? De hecho, siguiendo estos parámetros diría que la campaña de Halo 4 cumple bastante bien, pero cuando se mira el conjunto completo es cuando fracasa. En cierta manera es bueno que una campaña de una saga se pueda manejar de forma independiente para poder atraer a nuevos jugadores que no han seguido todo el hilo y puedan comprender de manera general qué está sucediendo, pero eso no quiere decir que deseches lo que tus entregas anteriores han construido. Es cierto que Halo 4 tuvo muchos errores, pero no significa que debían desechar todas las tramas y personajes establecidos. Simplemente debían reparar su guión, mejorar la forma en que ejecutaban la narrativa, no darle otra vez un giro aún más radical en su siguiente entrega para tratar de complacer a todos aquellos que no disfrutaron su primera campaña o que no estuvieron de acuerdo con la muerte de Cortana. Pero bueno, luego de un largo prólogo que les ha tomado ya más de un lustro, creo que por fin 343 Industries está listo para mover a los personajes en una dirección fija y esperemos que en esta ocasión su ejecución sea brillante, y es que con tanto descontento en su contra, la siguiente campaña debe ser algo verdaderamente bueno para poder resarcir el daño, y de buena fe, espero que lo logren. Y este es solamente el primer punto acerca de las fallas generales que ha tenido el estudio en sus campañas. Haría un video documental a la Katarn de 1 hora de duración donde exponga todos mis puntos, pero ver un video de diversas curiosidades no es lo mismo que ver una crítica. Puede ser mucho más pesado ver un video tan largo enfocado a una crítica. Así que vamos por partes para hacer esto más digerible. Aún así, espero que este video te haya gustado. Si fue así, deja tu like, eso motiva bastante a seguir subiendo contenido. Además, mientras más apoyo reciba esta serie de videos, es más probable que saque las siguientes partes antes. Deja un comentario donde me digas cuál es tu postura respecto a las historias de 343 Industries en los videojuegos. Estaré leyendo todas sus respuestas y muchísimas gracias a ShadowHD09 por ayudarme con la traducción de este video en inglés. Si tenemos suerte, tal vez esto llegue a oídos de la comunidad de habla inglesa e inclusive 343 Industries. Nunca hay que perder la esperanza, amiguitos, y me gustaría que de ser así pudieran entender el contenido del video. Dejo el canal de Shadow en la descripción para que vayan y lo apoyen también con una suscripción. De hecho, hace poco hubo una mega colaboración en su canal acerca de la campaña de Halo C, donde varios youtubers como Atomic Jorge, Katarn, Sinelpixel, Extreme Breaker, entre otros, dimos nuestra opinión acerca de la primera campaña. Dejaré también ese link para que lo vean si es que les interesa. En fin, nos vemos en el próximo video, Spartans.